En algún momento de nuestra vida se nos ha dificultado expresar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, afectando así a nuestra pareja, familia y amigos. Esta dificultad tiene nombre, se llama síndrome de alexitimia. Para más claridad del tema, estará con nosotros la doctora Marian Rojas Estapé en un nuevo podcast. Hace unos días estaba en un evento con la editorial organizando cosas nuevas del libro, que sale en unos días. Y en un momento dado necesitaba la opinión de varias de las personas que estaban ahí y me quedé mirando en sus caras y les dije, ¿qué os parece? Y uno de ellos me dijo, es que yo no soy de expresar mucho, yo me lo guardo todo dentro. Y pensé para mis adentros, este va a ser el tema del próximo podcast. Hoy os voy a hablar de un tema que me parece fundamental. El nombre es terrible, pero entenderlo os va a ayudar a entender muchísimas de las cosas que suceden y probablemente identifiquéis a alguien de vuestro entorno que le sucede esto. Se llama alexitimia. Etimológicamente procede del griego. La palabra está formada por el prefijo a, que significa no, por lexis, que quiere decir palabra o habla, y zomos, que significa emoción o mente. Es decir, alexitimia significa la incapacidad para expresar mis emociones. Es decir, una persona que sufre esto es una persona que no puede reconocer ni poner nombre a sus emociones. Y esto interfiere en la vida cotidiana de la persona que lo sufre, dificultándole enormemente las relaciones con las otras personas de su entorno. Cuando una persona tiene inteligencia emocional, esa persona tiene la capacidad de identificar sus emociones, emplear esas emociones, entenderlas y gestionarlas. Esto es lo que Daniel Goleman hablaba maravillosamente en su libro de inteligencia emocional. Cuando una persona no sabe expresarlas o identificarlas, o se lo guarda todo por dentro, hablamos de que alguien es alexitímico. Por otro lado, también la alexitimia es la incapacidad para leer las emociones de los demás, para entender lo que los demás están sintiendo. En muchas ocasiones, eso frena la empatía o la capacidad para poder ayudar a las personas cuando emocionalmente lo necesitan. Lo voy a tratar como un rasgo de personalidad, pero la realidad es que nos puede hacer sufrir. Y si tienes una pareja que es alexitímica, que le cuesta expresar lo que siente, que le cuesta expresar afecto, sus emociones, sabes exactamente a lo que me refiero. Se cree que afecta a 1 de cada 7 personas, y en el caso de los trastornos del espectro autista, se manifiesta en el 85% de las personas que lo padecen. ¿Por qué es tan importante expresar las emociones? Empecemos por aquí. Cuando una emoción se expresa, el organismo responde. Cuando una emoción es negada o reprimida, se queda atrapada, perjudicando seriamente al individuo. Como demostró la neurocientífica Candace Pert, directora del Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, toda emoción tiene un reflejo bioquímico dentro del cuerpo. De ahí que los que nos dedicamos al mundo de la mente y de las emociones sabemos que reprimir una emoción equivale a no aceptarla. Se quedan encajadas y enquistadas en el subconsciente. Lo lógico es que afloren de una u otra manera en algún momento de la vida, perturbando entonces profundamente nuestro equilibrio. Podemos decir que alguien padece alexitimia cuando no puede expresar sus pensamientos y sus emociones. Para poder decir que alguien tiene alexitimia o es alexitímico, tenemos que ir viéndolo. Es decir, notamos como terapeutas que esa persona es incapaz de expresar pensamientos y emociones, y lo observamos con los signos y síntomas. Existen test al respecto, pero lo más sencillo es la observación. Aquí quiero puntualizarte algo importante. Las personas con alexitimia sí pueden experimentar emociones. Es decir, que no las expresen no significa que no las sientan. Lo que significa es que no saben cómo sacarlas a la luz, ponerlas en palabras, compartirlas con las personas de su entorno. Y les resulta muy complicado reconocer qué les pasa. Te pueden decir, estoy bien, estoy triste, estoy normal. Pero les va a costar expresar de dónde viene, por qué les sucede, o encontrar el origen de su malestar. Me acuerdo ahora del caso de unos pacientes, Beatriz y Luis, acudieron a mi consulta. Llevaban 6 años casados y tenían 3 hijos pequeños, el mayor de 3 años y 2 mellizos de 1 año. Luis era arquitecto y durante muchos años había trabajado y viajado bastante al extranjero, pero tras la crisis económica sufrió un frenazo profesional muy fuerte. Luis es una persona impulsiva, dice las cosas tal y como las siente, en cualquier momento del día. Es eficiente, es muy perfeccionista y controlador, le gusta que todo esté en orden y suele exigir mucho a los niños y a su mujer Beatriz. Diríamos que Luis era una persona que veía las cosas con claridad y las expresaba tal y como las sentía. Había conocido a Beatriz porque ella era decoradora.
pero Beatriz provenía de una familia en la que era la mayor de 4 hermanas y tenía una relación muy próxima con todas ellas. Una de sus hermanas sufría un trastorno de la alimentación durante su infancia y los padres se enfocaron mucho en ella. Beatriz no quería generar problemas en casa, por lo tanto, nunca contaba nada. Todo estaba siempre bien, se lo guardaba todo. Siempre había sido muy sensible y tendía a tragarse todo aquello que le sucedía para no preocupar en exceso. Ya suficientes problemas hay en casa, solía decir, para que yo cuente mis tonterías. Cuando Beatriz acude a mi consulta, me dice que está triste, apática y que no tiene fuerzas. Dice, yo creo que es por el nacimiento de los mellizos. No he dormido nada durante meses, está con la lactancia y creo que es por eso, pero ya pasó hace 1 año y medio. Están a punto de cumplir 2 años. No soy capaz de disfrutar en algunos momentos del día. Cuando mi marido está trabajando fuera, me encierro en el cuarto y me pongo a llorar. Intento disimular con mis hijos, pero no sé lo que me pasa, Marian. No sé lo que me está sucediendo. Ella me cuenta que cuando Luis, su marido, vuelve a casa, cansado, irritable, que ve las cosas en desorden, que los niños no están duchados, que la cena no está puesta, reacciona de forma impulsiva, con 4 gritos, y dice, aquí hace falta más orden. Orden militar. Y entonces Beatriz nota que se le pone un nudo dentro del estómago, pero no es capaz de decir nada. Luis mira a Beatriz y le dice, ¿qué has hecho a lo largo del día? ¿Te ha dado tiempo a hacer deporte? ¿Has terminado el tema pendiente? ¿Has hecho la transferencia de este pago para el tema del colegio de los niños? Y Beatriz calla, no sabe qué decirle, se bloquea. Él está exigiendo que hable, que exprese. Pero Beatriz, ¿qué te pasa? Te noto muy callada hoy. ¿Qué te sucede? Beatriz no es capaz de hablar. Nunca en su vida ha expresado cómo se siente y ahora, sobrepasada por la conciliación, por los niños, por el trabajo, por la casa, por el hogar, sus padres viven fuera, no tiene apenas ayuda, se ve absolutamente incapaz de expresar cómo se siente. ¿Cómo respondía Beatriz? En silencio, sin decir nada. Ordenaba, obedecía, limpiaba, preparaba la comida, y cuando tenía a los niños acostados, notaba que lo único que quería era llorar. Luis no se daba cuenta porque estaba en lo suyo, en sus preocupaciones, y en su estado de alerta por el control que necesitaba de todas las cosas que le rodeaban. Beatriz no decía porque no sabía decir, porque no sabía expresar sus emociones. Y os he repetido muchas veces, quien se traga las emociones se ahoga. Las emociones reprimidas tienen un impacto directo en nuestra salud. Imaginaros que un día te vistes, te pones algo de ropa, te montas con un amigo o una amiga y te dice, vas horriblemente vestido o vestida, eso no me gusta nada, eso que llevas. Podemos reaccionar de varias maneras. La primera es decirle, pues a mí tampoco me gusta cómo vistes tú y no te digo nada, así que ya puedes ir callándote. En modo impulsivo, a la defensiva, ataco. La segunda reacción es que me lo guarde y que piense, pues realmente yo pensaba que iba bien. Esto me gusta, me lo han regalado. Qué pena que no le guste y me lo guardo dentro y noto que sufro. La tercera opción es que me resbale automáticamente e intente que no me importe nada. Y la cuarta es que yo le conteste, pues a mí me gusta, me lo han regalado, pero me gustó. Yo siempre he tenido gustos originales y distintos. Estoy contenta con lo que me he puesto. Cada forma de reaccionar que te acabo de expresar tiene un impacto directo en nuestra salud física y nuestra salud psicológica. En el primer caso, cuando uno responde de forma impulsiva, dice lo que se le pasa por la cabeza, va a la defensiva, mi organismo se protege, pero quizá pierda amigos, me meta en problemas porque soy de esas personas directas que suelto todo lo que se me pasa por la cabeza, cosa que puede salvar mi cuerpo de enfermar porque digo todo lo que siento, pero por otro lado me aleja de las personas del entorno porque me ven una persona demasiado impulsiva, demasiado directa, y a nadie le gusta que le digan las cosas de forma tan directa. A lo largo de mi vida he tenido personas en la consulta demasiado directas que tienden a decir todo lo que se les pasa por la cabeza, que me vienen y me dicen, Marian, no me gusta cómo vas vestida, te noto muy cansada, el otro día en la conferencia que estuve tuya no me gustó lo que dijiste, me parece que te has repetido en esta anécdota, deberías cambiar las cosas de las que hablas, y que son personas que te dicen en general, a la gente le encanta que yo sea así de directa, o que yo sea así de directo, les encanta que diga todo lo que se me pasa por la cabeza. Bueno, hay gente que nos puede hacer gracia por esa sinceridad atroz con la que expresan lo que se les pasa, pero hay otras ocasiones en las que uno piensa, bueno, no pasa nada si no lo dice, no tenía por qué haber dicho todo lo que cuenta. Si yo tiendo a tragarme todo, estoy silenciando y bloqueando las emociones negativas, y eso tiene una repercusión sobre mi salud física y psicológica. Freud lo explicaba de esta manera: las emociones reprimidas nunca mueren, están enterradas vivas y saldrán a la luz de la peor manera. Esto es así, lo hemos visto a lo largo de la vida. Los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras lo sabemos. Tragarnos las emociones hace que en un momento dado salgan. A veces pueden salir en forma de enfermedad, de somatización.
y en otras ocasiones sale en forma de rabia, o en otras ocasiones puede salir en forma de depresión al cabo de los años. Recuerdo hace unos meses una paciente que toda su vida sus padres le habían exigido muchísimo. La persona callaba en silencio y los padres querían que ella trabajara en la empresa familiar, le exigían que trabajara el doble de horas, que fuera con los clientes y que renunciara a su vida de conciliación, de su pareja y de su hijo pequeño que había nacido hace poco. Tu deber es heredar la empresa familiar y que tenga los mismos beneficios que tuvo cuando tu padre la dirigía. Y ella callaba y en silencio. Al cabo de 2 años de esta situación, cuando veía a esta chica en la consulta, estaba enferma. Había comenzado con un tema digestivo. Estaban viendo si era Crohn, colitis ulcerosa. Tenía problemas en la piel, picores constantes y notaba un cansancio extremo. Y en ese momento me decía: Marian, yo es que solo me quiero morir. Pero no es que me quiera morir, es que quiero salir de esta situación, pero soy incapaz de expresarles a mis padres las cosas. Nunca he sabido decir las cosas que me suceden en mi mundo interior y no soy capaz de hacerlo ahora. Y tengo miedo de haberme enfermado y que esto sea irreversible y soy madre de un niño. Ayúdame a expresar las cosas. ¿Qué es lo adecuado? Entender por qué las cosas nos pasan, identificar las emociones, saber que esto es cansancio, esto es tristeza, esto es rabia, esto es alegría, esto es frustración, y saber expresarlo de una manera en la que no hiero a las personas de mi entorno y soy capaz de comunicar de la mejor manera posible mis emociones. Una persona que sabe comunicar sus emociones es una persona que funciona mejor a nivel social, de pareja o familiar, tanto en el ámbito profesional, en el trabajo, porque tengo que decirle a mi jefe o a mis compañeros de trabajo algún tema y soy capaz de expresar lo que siento. En otras ocasiones es porque yo necesito poder expresárselo a mi pareja, cómo me siento, hablar con mis hijos o con mis amigos. Hace unos meses una pareja que tiene una infancia muy dolorosa y traumática, en la que nunca ha podido expresar sus emociones, ha comenzado a trabajar de cajera en un supermercado. Como es una persona que nunca se queja, le ponen las peores horas, las horas extra, los fines de semana, los festivos. Los demás se van antes, pero ella es muy responsable y se queda más tiempo. Cuando el otro día llegó el jefe y dijo: ¿quién trabajó el otro día de extra? Para darle un plus, un pequeño bonus. Ella quiso hablar, pero la que es la jefa de todo esto dijo: he sido yo. Y en ese momento ella quería gritar y decir: he sido yo, pero no sabía hacerlo. Y llorando en consulta me decía: Marian, es que solo tenía ganas de llorar, pero soy incapaz de expresar cómo me siento. Os estaréis preguntando de dónde se origina esta alexitimia. Puede venir de la infancia porque vengamos de padres o de cuidadores que nunca han expresado sus emociones y por lo tanto no hemos aprendido a hacerlo. Por otro lado, puede ser que haya un trauma, una herida sin resolver, donde nosotros nos tuvimos que tragar nuestras emociones porque no teníamos nadie con quien compartirla y por lo tanto se originó un apego inseguro evitativo. Te hablo de esto con detalle en Encuentra tu persona vitamina. Recuerdo hace unos años un paciente que acudió a mi consulta. Pedro vivía con sus padres de pequeño, pero un día su madre se marchó de casa con otro hombre. Su padre le dijo que su madre se había enamorado de otra persona y que no quería volver a casa. Y Pedro le preguntó a su padre: ¿y mamá a mí no me quiere? Y su padre le respondió: pues parece ser que quiere más al otro hombre que a ti y a mí. Pedro creció con una herida enorme, de abandono. Cuando intentaba hablar con su padre le decía: no te olvides que a mí también me ha abandonado, yo también tengo lo mismo. Pero el padre al cabo de unos meses conoció a una mujer y se puso a salir con ella. La soledad de Pedro era inmensa, nadie le entendía. Cuando yo conozco a Pedro, que se ha transformado en un profesional exitoso, viene a verme porque siente un poco de ansiedad. Tiene una pareja que se queja de que Pedro nunca le expresa nada, nunca le dice que le quiere, no tiene detalles de cariño. Su novia me dice en consulta: sé que me quiere porque con ciertos detalles lo noto, pero es incapaz de expresarme lo que siente. Tiene siempre esa mirada como de que nada le pasa, de que no siente ni padece, pero sé que tiene una herida enorme. Cuando me siento delante de Pedro y le digo: ¿qué sientes por tu madre? Y me dice: yo no tengo madre. Mi madre es como si no viviera para mí. ¿Y tu padre? Mi padre es un egoísta. Y no quiero seguir hablando de ellos, no es un tema que me perturbe, no siento absolutamente nada hacia ellos. Soy consciente en ese momento que la herida es inmensa, que esa alexitimia, esa incapacidad de expresar lo que siente, de expresar afecto, viene de que cuando era pequeño no pudo expresar en un marco de comunicación nada de lo que le sucedía.
alexitimia, durante muchos años, se pensó que era buena. Es decir, durante muchos años la sociedad creyó que todo aquello que bloqueara emociones era bueno para ser fuertes. Es decir, que expresar emociones era propio de sensibles, de débiles, de vulnerables. Es decir, era inadecuado y poco apropiado expresar lo que uno sentía, sobre todo si tenía un componente emotivo. Si me estás escuchando, quizá tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, eran de esas personas que no expresaban porque no estaba bien visto. De hecho, cuando llegó el mundo de la inteligencia emocional, muchas personas pensaron que había llegado un mundo de sensibles y de débiles. No entendían que gracias a la inteligencia emocional, a la capacidad de expresar emociones, uno era capaz de poder avanzar en su vida, en sus relaciones con los demás y sobre todo proteger su salud física y psicológica. Por otro lado tenemos el otro extremo, las personas que expresan todo lo que sienten. ¿Entonces hay que decir todo lo que sentimos? Ya te he contado que la manera impulsiva de expresar las cosas a veces incluso hiere. Pero hay otro extremo, donde las personas todo lo sienten. Una sociedad excesivamente sentimental, donde existe un golpe de estado de los sentimientos. Esto me ha dolido, me siento triste, me siento abandonado. Todo nos parece mal, todo nos produce un efecto sentimental en nuestro cuerpo. No significa que gestionar las emociones sea dejarse llevar por todo lo que siento en cada momento del día. Significa analizar, gestionar eso que se activa dentro de mí ante las diferentes circunstancias de la vida y gestionarlo de la mejor manera posible. Las personas con alexitimia pueden sentirse confundidas acerca de lo que sienten o pueden confundir diferentes emociones entre sí. La falta de vocabulario emocional en esas personas dificulta la comunicación con los demás y la comprensión de sus propios estados emocionales. Experimentan sensaciones internas, pero les resulta difícil identificar si lo que están sintiendo es alegría, enojo, miedo, frustración o incluso cansancio. Y a muchas de ellas, una vez que han identificado una emoción, les cuesta mucho expresarla con palabras. Esto afecta a sus relaciones interpersonales, ya que no pueden comunicar sus estados emocionales de manera efectiva. A menudo, utilizan términos generales o vagos para describir esas emociones. Pueden decirnos, por ejemplo, no me siento bien, en lugar de expresar su auténtico sentimiento, estoy triste. Seguro que todos nos hemos encontrado más de una vez ante una persona que se expresa así y no sabemos qué decirle, porque ante esa falta de especificidad, esto dificulta la comprensión de los demás. Recuerdo hace muchos años ya, uno de los primeros pacientes que vi en consulta con mi padre. Llegó un hombre gallego y se sentó y le pregunté, ¿qué te pasa? Y dice, no me siento bien. Y le dije, ¿qué te duele? ¿Qué te sientes? ¿Es ansiedad? ¿Es nervio? ¿Es tristeza? ¿Es angustia? Y dijo, pues es esa cosa que te hace que no te sientas bien. Durante 30 minutos intenté sonsacarle qué le pasaba, qué le sucedía. Y toda su cabeza y su discurso giraba en torno a, pues es esa sensación que hace que no te sientas bien. Y yo ahondaba, ¿es mareo? ¿Es vértigo? ¿Tienes ganas de llorar? ¿Tienes sensación de opresión en el pecho? Y él insistía, ¿qué es esa sensación en la que no te sientes bien? Después de una hora, intentando saber qué le pasaba, hablé con mi padre y me dijo, hay personas que no saben expresar lo que les sucede. Hay que ver, a través de otras circunstancias, a través de cómo se comportan, qué es realmente lo que les sucede. Cuando una persona con alexitimia acude a consulta, puede resultar difícil entender cuál es la emoción que subyace o cuál es el síntoma que les hace sufrir. A veces puede ayudar el intentar saber si tienen algún tipo de síntoma en el cuerpo. ¿Notas tensión en los hombros o nudo en el estómago? ¿O tienes mareos o vértigos? ¿O notas que se te tensa el cuerpo? ¿O tienes un nudo en la garganta? Entendiendo eso que sucede a nivel físico, podemos poquito a poco ir entrando en su mundo emocional. No quiero terminar sin insistirte sobre la importancia de la somatización. Es algo que me interesa muchísimo y de lo que te he hablado en cómo hacer que te pasen cosas buenas. Una enfermedad psicosomática es una afección que se origina en la mente pero desarrolla sus efectos en el cuerpo. Es decir, hay veces que son síntomas. De repente tienes vergüenza y se te sonrojan las mejillas. Esto es un acto involuntario y no se puede alterar de forma consciente. O tienes una discusión con alguien y te sube la presión arterial. O antes de dar una conferencia, un examen, una exposición y tienes taquicardia o sudoración excesiva. Esto es que tu cuerpo reacciona ante una emoción. Lo que pasa es que cuando esto se cronifica, entran las enfermedades somáticas, las migrañas, los dolores de espalda, las contracturas, las alteraciones gastrointestinales, vértigo, mareos, hormigueos, inflamación, ya te lo he contado muchas veces.
El problema surge cuando la enfermedad se instala en el cuerpo y es grave por una gastritis, con úlceras asociadas, enfermedades neurológicas o alguna enfermedad psiquiátrica. No olvidemos algo esencial: mucho antes de enfermar, el cuerpo nos ha ido mandando señales de alerta en forma de molestias, debilidad o dolencias. En las personas con alexitimia, las emociones y los síntomas físicos están interconectados. Por eso experimentan a menudo los síntomas somáticos que os comentaba, pues esos dolores de cabeza o esas molestias gastrointestinales. También pueden sufrir bloqueos en situaciones intensas o de fuerte carga emocional. Se sienten abrumados y no saben cómo expresar lo que están sintiendo. Recuerdo a un paciente que conocí en el cumpleaños de una amiga hace unos años. Se había casado hace tiempo con una amiga de la facultad. Ella es expresiva, abierta, comunicativa, no para de hablar. Y nos reímos mucho juntas. Me presentó a su marido, serio, muy serio. Y le dije: ¿desde cuándo estáis casados? 3 años, 2 meses y 3 días, me contestó. Intenté preguntarle a qué se dedicaba, qué tal la vida matrimonial. Sabía que habían hecho un viaje hacía poco, pero todo era parco en palabras. ¿Y te gustó?, le dije. Estuvo bien, me contestó. Me sentí un poco frustrada. Le digo a ella: tu marido es un poco parco en palabras. Y me dice: no habla nada, pero es muy bueno y me quiere mucho. Ahora nunca sabes lo que está pensando ni sintiendo. Pero no me preocupa, como yo soy tan rica en mundo emocional y siento tanto y siempre tengo cosas que decir, que es un gran escuchador. Estoy muy contenta con él. Al cabo de unos meses me llamó. Dijo: Marian, ha tenido ansiedad en el trabajo. Se levanta con taquicardias a las 3 de la mañana. Y le digo: creo que tienes ansiedad. Y él dice: no, estoy bien. No quiere hablar, Marian, ayúdame, porque no estoy consiguiendo saber lo que le está sucediendo. Las personas con alexitimia pueden sufrir esos bloqueos. Esta persona, este chico, estaba teniendo muchos problemas en su trabajo. Estaba en una situación con su jefe, discusiones constantes, y había descubierto algo de un tema muy delicado en la empresa, pero su forma de somatizarlo era en forma de taquicardias en mitad de la noche. ¿Qué hacer si convives con alguien con alexitimia? Es importante que no presiones a esa persona para hablar. Es decir, en muchas ocasiones tendemos a forzarles para que expresen lo que están sintiendo, para que nos digan constantemente cómo se sienten. Dime algo, exprésame. Es más importante saber que estamos a su lado, animándole con frases en las que no perciba presión. Estoy aquí para escucharte, si necesitas algo. En otras ocasiones podemos hacerles ver que su cuerpo les está hablando. Te está doliendo la espalda, te está doliendo la garganta, no paras de somatizar. Sería bueno que poco a poco empezaras a expresar cómo te sientes. Cuando vamos avanzando, evitemos minimizar o invalidar lo que sienten. Por ejemplo, evitar frases con ellos tipo: no te preocupes, no es para tanto, porque entonces se cierran todavía más. Y otra relacionada con esto es que escucharles a poco que digan, es decir, con poco que expresen, intentar ir poquito a poco sonsacándoles. Prestar atención a lo que nos dice con un interés genuino y hacer preguntas abiertas pero enfocadas a una comunicación más emocional. ¿Cómo te sientes? ¿Es tristeza? ¿Es angustia? Quizá mientras me estás escuchando piensas: bueno, pero esto no es tan fácil a veces con amigos o con pareja. Es verdad que yo en consulta voy muy poco a poco navegando por su mundo interior. Cuando generas un ámbito de confianza, son personas que no lo hacen porque nunca supieron hacerlo desde pequeños, se bloquearon por algo que les sucedió, porque en su entorno las personas eran así, y generando un ámbito de confianza, esas personas empiezan a expresar poco a poco. Es fundamental que si en algún momento expresan algo, lo valides, no les hagas sentir mal, y luego que tú con ellos intentes expresar algunas de tus emociones. Recuerdo hace unos meses con un paciente que le cuesta mucho expresar lo que siente, y en un momento dado me dijo: ¿cómo te voy a contar mi intimidad si no sé contarla, no sé conectar con ella? Y encima a una desconocida que tampoco sé qué siente. Y le dije: ¿te ayudaría que yo te contara algo de cómo yo me siento hoy? Asintió con la cabeza. Y poco a poco yo empecé a contarle ese día pues que tenía una preocupación, un tema, algo que había pasado con uno de mis hijos, que había tenido un día muy malo. Y él, al sentir que yo tenía esa emoción y que conectaba con ella, me dijo: pues a mí eso me pasó una vez. Es decir, viendo el reflejo de algo en otra persona les puede ayudar. En muchas ocasiones estas personas se emocionan con películas o con series o con alguna canción, porque algo que se dice les recuerda algo que quisieron expresar en algún momento de su vida y no fueron capaces de hacerlo. Si me estás escuchando y sientes que es a ti el que te sucede, intenta conectar con ese momento de bloqueo, la razón por la que no quieres expresarte. Intenta entender qué es lo que sucede en ti cuando hablas de ti mismo. Si te sientes vulnerable, te sientes débil,
¿Te sientes analizado o juzgado o tienes miedo que expresando no haya nada al otro lado y que por tanto prefieres guardártelo? Si notas que necesitas ayuda en esto, los psiquiatras y psicólogos estamos muy acostumbrados a ayudar a personas que tienen problemas para gestionar sus emociones o identificarlas. No temas consultar si crees que te puede ayudar. Acuérdate que quien se traga las emociones se ahoga, y expresarlas de forma sana en entornos de comunicación saludables nos ayuda a proteger nuestra salud física y psicológica. Si tienes hijos en casa, intenta identificar con ellos sus emociones. Ahora estás rabioso, ahora estás triste, ahora estás frustrado. Así ellos poco a poco irán identificando lo que les sucede, le pondrán nombre y cuando sean adultos sabrán expresarlos de la mejor manera posible. Hemos llegado al final de este podcast. Si te gustó, dale me gusta, comenta y comparte. Y recuerda, di lo que sientes o esos silencios te harán ruido toda la vida.